Muy buenas tardes, estimados alumnos. Seguimos trabajando con costos. Vamos a trabajar nuestro módulo 4, el cual comprende aproximarnos y ver algunos detalles de lo que se trata de la mano de obra directa. Muy bien, volvemos a recordar que la mano de obra directa es aquella que comprende al segundo ítem de nuestros costos. Recordemos, aunque peque de reiterarlo constantemente, que nuestros costos están conformados por tres componentes, o tres elementos, o tres variables. Materia prima, que ya estuvimos trabajando, concluimos materia prima con la evaluación del consumo, lo más importante para saber cuánto es el costo de la materia prima. Y ahora es el turno de la mano de obra directa, para luego concluir, lógicamente, con el trabajo y la comprensión final de los costos indirectos de fabricación, que incluye como elemento principal a la mano de obra indirecta. Entonces, estamos trabajando algo que no desconocemos, que sabemos cuál es la mano de obra directa, sabemos cuál es la mano de obra indirecta, y he hecho hincapié en algunos de los módulos, cuando estuvimos trabajando la introducción a estos conceptos, que tenemos que tener muy en cuenta para cuando tomemos nuestros datos o costeemos, que cuando estemos hablando de mano de obra directa, vamos a estar hablando de salarios, pesos por hora. Y que cuando en su momento hablemos de mano de obra indirecta, vamos a estar hablando de sueldos o de remuneraciones. Dadas las circunstancias o los condicionantes en nuestro país de cómo se abona, cómo se paga este distinto tipo de trabajo, sindicalizado, agremiado, lo que fuere, o en el caso de la mano de obra indirecta, tal como la supervisión, una remuneración que sería una especie de concepto casi de libre contratación, no tan así, pero totalmente muy diferente a la que es ajustada a lo impuesto por un sindicato en el caso de los operarios. El ciclo de la mano de obra, lógicamente, es como que lo vamos a ver o lo deberíamos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista administrativo hay ciertos roles o tareas y hay otras tareas en el área industrial. Ambas se complementan, por supuesto. Veamos. En el área administrativa, en esto que en algún momento yo le estuve comentando, que producción produce y no quiere problemas o no quiere dedicarse a ninguna otra tarea que no sea la relacionada con el ciclo y fluir productivo, el área administrativa, a través de recursos humanos, personal, o el área que tenga a su cargo la tarea, esta tarea específica con los recursos humanos de la empresa, va a tener a su cargo, por ejemplo, el control médico, la selección, incorporación de personal, las promociones, las bajas. Es decir, que el área administrativa siempre se encarga de lo que comúnmente se dice el ABM del personal, que en realidad es de todo el personal, pero en este caso estamos hablando del personal correspondiente al
área fabril. Altas, bajas modificaciones. Altas incorporaciones. Bajas por jubilación, bajas por despido, desvinculaciones varias. Y las modificaciones, generalmente las modificaciones pueden ser cambios de puesto, cambios de jerarquías, de posiciones por crecimiento laboral, etc. Lógicamente también el área de personal o recursos humanos, por cada operario, por cada integrante del área industrial, va a tener, vamos a lo más casero, ¿no? Va a tener su ficha de legajo, o su carpeta de legajo, antecedentes, etc. Con lo cual, si uno busca el legajo número tanto de Josecito Fernández Josecito, eso nos tiene que ser una Biblia donde nos está diciendo desde cuándo entró hasta el día de hoy, qué pasó con esta persona, con sus X años de antigüedad, etcétera, etcétera. Esa es toda la parte del área administrativa. Pero después, con respecto a la mano de obra, el área industrial tiene algunas tareas específicas, o debería tener alguna tarea específica, tal como un área que es el soporte o el área donde se nutre también de mucha información el gerente de planta o el gerente industrial, que es la de planeamiento y control de la producción, porque ahí se van a estar haciendo estudios de tiempo y producción para ver la mejor utilización de esos recursos humanos, dónde, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Así que hay tareas específicas respecto de la mano de obra o de los recursos humanos propia del área industrial que no va a ser el área administrativa, tal como la que estoy mencionando. Cuando el área industrial o esta jefatura, o a veces puede llegar a ser una subgerencia por su importancia de planeamiento y control de la producción, trabaja el plan de producción de ese mes o del próximo trimestre, se trabaja generalmente con un horizonte de este tipo, tienen que planificar el movimiento de la gente, los turnos, si hay producción de exportación o es solo mercado interno, va a faltar gente, va a sobrar, quién va a trabajar, etcétera, etcétera. Así que es una tarea muy propia del área industrial. Pero sí, el área administrativa le va a dar el soporte del control diario, de asistencia, de enfermedad, de licencia, todo el otro tipo de control. Y de evaluar, el área administrativa es la que va a decir, esta persona trabajó 200 horas normales, más 50 de horas extra, lo que sea, dedicarse a la parte de liquidación. El área industrial no se entromete en lo que el operario va a terminar cobrando a fin de mes. Eso es una tarea de recursos humanos o del área administrativa, no del área industrial. El área industrial puede decidir dónde va a estar prestando servicio a esa persona, dónde, cuánto tiempo y cuándo. Tema dinero o evaluación de salario le corresponde al área administrativa. Es más, el área administrativa también, pero ya en el sector contable, que es quien va a registrar la mano de obra directa de ese mes, se ocupa de la parte de las cargas sociales. Es decir, que ni siquiera el área administrativa o quien hace las liquidaciones en personal trabaja la parte de cargas sociales, no. Solo trabaja en entregar información que corresponde a lo que sería sueldos brutos. Cargar más costo a los sueldos
y cargar más costo a los salarios le corresponde al área contable, cuando realiza el asiento de las cargas sociales. Muy bien. Y como sistema de retribuciones, bueno, hay varios, pero los más legales se tratarían de, como ya hemos definido, remuneraciones pactadas en forma libre, casi libre, etcétera, o a precio de mercado, o a precio de necesidad. A veces en determinadas zonas o provincias se paga más o menos por una tarea igual, se puede pagar más, si no hay recursos humanos que se puedan cubrir, o en zonas donde la mano de obra abunda. La mano de obra es un elemento más tratado como un elemento más de la economía. Si la demanda o la oferta juegan mutuamente, si no hay, se paga más, y si sobra, se paga menos. Esa es con total sinceridad esto de prepactado en forma libre. No es tan así, no nos engañemos. En cambio, el salario siempre, y en cualquier lugar del país, el salario siempre, a excepción de por tipo de industria, siempre va a ser el mismo. Es decir, que si hubiera una fábrica en Salta y otra fábrica igual, no es así, en Tierra del Fuego, que hagan lo mismo y que pertenecen al mismo sindicato, es como que los salarios, son fijados por el sindicato. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, muy bien. El principal componente del costo final de la mano de obra es el salario nominal. Lógicamente es una función del tiempo trabajado, tantos pesos por hora por lo que trabajé. Ese es mi salario nominal, o eso sería mi salario bruto. Bueno, pero llegó el momento de presentarles los adicionales, o de presentarles lo que se denomina las cargas sociales. Las cargas sociales que derivan en dos tipos. Las cargas sociales por ley derivan en cargas sociales patronales y las que afectan al empleado, que llevan por nombre retenciones. Las cargas sociales patronales son aquellas que la ley obliga a colaborar con su empleado. Es decir, hay una ley que dice jubilación. Bueno, nuestra ley dice en términos generales que el hombre se jubila a los 65, la mujer a los 60, que para jubilarse necesita, si no me equivoco, 30 años de aporte, haber aportado a su sector, a su caja, 30 años, y haber cumplido los 65 años de edad en el caso del hombre. Eso implica entonces que se tiene que retirar a los 65 años de la vida activa y pasa a ser jubilado. La ley de jubilación actual dice que por tal cálculo, etcétera, cuánto va a pasar a cobrar, muy distinto de su último salario con lo que vaya a percibir como pasivo o como jubilado. Vuelvo a reiterar esto. Muy distinto su última remuneración respecto de su jubilación. Aproximadamente va a rondar el 55%, la jubilación va a rondar el 55% de su última remuneración vigente. Hoy los trámites en la ANSES son rápidos, 3 meses de iniciado el proceso, si uno cumple con estos requisitos, en 3 meses aproximadamente se jubila. Con lo cual, yo tengo que tener los aportes, tengo que tener las retenciones que me hicieron sobre lo que gané en cada momento de mi vida de esos 30 años,
y que mi patrón me haya colaborado, por decir así, con la parte que le correspondía. Entonces, existe un aporte patronal que es por jubilación y una retención para jubilación que me hace mi empleador, que me paga de menos, porque él como empresario y a mi nombre le va a estar dando al ANSES ese depósito. En términos generales, para que no todos comprenden cómo se mueve esto, el Estado maneja hoy las jubilaciones que recibe todas estas cargas patronales y las retenciones de los empleados activos a lo largo y ancho del país. Esa gran masa de dinero, el Estado la trabaja o la tiene que poner a trabajar porque tiene que tener fondos para que alimentar a ese sistema continuo en donde, lógicamente, esa masa puede crecer o no de aportes, pero viene ese crecimiento no solo demográfico, sino de edad de la gente que va llegando a los 65 y las mujeres a los 60 y se quieren jubilar y operan como retiro, lógicamente. Así que ese fondo solidario hay que alimentarlo para poder hacer los retiros de los nuevos jubilados. De ahí, ya que estoy, me animo a comentarles que si el sistema no crece, si la torta no se agranda y cada vez hay menos aportantes, cada vez hay más desempleados, cada vez se necesitan más activos para mantener a los pasivos. Y es así que muchos países han entrado en crisis y ahí es donde vemos que las edades jubilatorias van subiendo, como un proyecto que existe en nuestro país, de subir la edad jubilatoria a 5 años porque las cajas se vuelven deficitarias, no hay dinero para pagar las jubilaciones, con lo cual hay un proyecto de las mujeres jubilarse a los 65 y los hombres a los 70, porque las proyecciones son que de seguir con este ritmo de no crecimiento, de no haber trabajo blanco, de no haber crecimiento de la masa que se recauda, no alcanza para pagar a los jubilados. De ahí toda la otra problemática que ustedes escuchan o pueden sufrir con sus familiares. ¿Quién no tiene un familiar jubilado en donde pensemos que el haber mínimo de una jubilación hoy de 17.000 pesos y que la raya o la línea para no ser considerado pobre estadísticamente hablando por el INDEC ya está superando los 50 y pico mil pesos mensuales? Así que si necesitas para no ser pobre arriba de 57 y el jubilado cobra 17, y si a eso le sumamos cuánto es el valor del salario mínimo que está en los 24, 25 mil pesos, hay algo que no nos está cerrando después de haber trabajado 30 años y haber aportado a las cajas. Tema aparte, entonces, terminado la carga social ANSES, una parte pone el patrón, otra me retienen, viene la obra social. Por ley tenemos que tener la obra social, puede ser sindicalizada o no, o sea, manejada por nuestro propio sindicato. Los aportes de retención en las obras sociales están alrededor del 3-5% del salario bruto. Y luego, como cargas sociales, el empleador tiene otras cargas sociales que nosotros no tenemos retenciones, tales como por ejemplo la RT, que es un seguro por el caso de accidentes o accidentes laborales, muerte del trabajador. Hay una aseguradora, una compañía de seguro que
asume ese riesgo de muerte laboral o itinere de la persona que está trabajando. Por supuesto que luego la patronal tiene otras cosas, tales como tener que pagar un sueldo número 13 llamado aguinaldo, que originariamente era un sueldo número 13 que se cobraba en enero. Luego pasó una modificación en donde ese sueldo número 13 se paga, como ustedes conocen, o quien trabaja, la mitad en junio, la mitad en diciembre, el famoso aguinaldo, o medio aguinaldo de junio, medio aguinaldo de diciembre. Hay otro proyecto, porque siempre hay lobbies muy fuertes por parte de los empresarios, porque el concepto aguinaldo es un concepto que no existe en todas partes del mundo. Hay un lobby muy fuerte por eliminarlo, es decir, que no exista el pago del aguinaldo. Países que han tenido procesos de flexibilizaciones laborales no tienen aguinaldo, tampoco tienen pagos extra como son los nuestros, fijados por ley, para el caso de despido. No estoy hablando de un despido con causa justa, sino causas de despidos injustificadas. Hay países que no tienen indemnizaciones como las que tenemos nosotros, ¿sí? Tampoco existen conceptos tales como vacaciones en otros países, pagos dobles por feriado, trabajar feriados, o no existen conceptos tales como licencias por matrimonio, fallecimiento de familiares, etc. Así que cuando avancen ustedes en su estudio, en su profesión, etc., va a llegar un momento que les puede interesar ver, buscar o analizar qué diferencia nuestro sistema laboral, primero con otros países del Mercosur, como Chile y Brasil, en orden de importancia comercial, pobres, no tanto así Uruguay, y ni hablar de Paraguay, ver qué es lo que en conquistas sociales, se suele usar esa expresión, tiene Argentina y que no tiene Chile o no tiene Brasil. Pero resulta ser que para el capital o para el dueño del capital, estas conquistas sociales que nosotros vivimos como tales, porque las gozamos o las disfrutamos y estamos convencidos que está bien tener un aguinaldo, que corresponde tener un bono número 13, el empleador lo ve como un costo adicional, porque si yo me voy a producir a otro país, ese costo no lo tengo, y sí lo tengo en Argentina. Y esto es lo que analizan los empresarios cuando leemos que se van de Argentina y se establecen, por ejemplo, en Uruguay, o se establecen acá enfrente de nuestra Mesopotamia, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Con lo cual, entonces, este es el pantallazo de lo que somos nosotros como cargas sociales y otras cargas adicionales. Quienes están trabajando en blanco o en negro, más o menos van tomando contacto con este mundo real. Quienes no lo están viendo o lo van a ver hasta que formen parte del sistema, hasta ese momento no lo van a poder comprobar cuando tengan un recibo en mano y vean las dos columnas de remuneraciones o de salario y de retenciones. Esto es más práctica que otra cosa. Mientras tanto, la teoría hace el aporte del conocimiento antes de la experiencia que tengan que vivir. Otros conceptos asociados a la mano de obra son precisamente
las horas extra y el tiempo ocioso. Dos cosas totalmente distintas. Vamos a hablar de las horas extra. Las horas extra es como que es parte de lo que venía hablando en la placa anterior, o sea que nuestra legislación argentina, vuelvo a repetir, no así en todo el mundo igual. Nosotros trabajamos 48, nuestra ley dice que tenemos que trabajar 48 horas semanales, repartidas de lunes a sábado hasta las 13. Si alguien tuviera que trabajar, por el motivo que fuere, porque la empresa lo necesita, el sábado, después de las 13 horas, y hasta las 0, o sea, las 12 de la noche del sábado, la empresa me tiene que pagar este concepto que se llama horas extras. Si yo soy asalariado, el cálculo es mucho más fácil, porque tengo un precio por hora. Más difícil es este cálculo de las horas extras si yo soy un personal remunerado. Porque hay que calcular a cuánto equivale de mi remuneración dividida las 200 horas, cuánto vale mi hora. Y las horas extras, en este caso del sábado de las 13 hasta las 0 horas, se paga un 50% más. Es decir, que la ley dice que, bueno, como esta persona tiene que hacer un mayor esfuerzo, se le va a pagar horas extras. 50% más que el valor de su hora normal. Si tengo que trabajar el domingo, porque me necesitan, la hora extra tiene un valor, en lugar del 50%, como les planteé, tiene un valor del 100%. Una hora trabajada el domingo equivale a 2 horas normales. Si trabajo un feriado, exactamente igual. Trabajar un feriado o un domingo, mi hora extra sale el doble, 100%. Cuando se trabajan días especiales como el día del sindicato, etc., cada gremio, cada sindicato tiene fijado cuál es el valor por trabajar su día, por decir así, de descanso, porque era el día, no sé, del trabajador petrolero. No, hay que trabajar, muchachos, cae miércoles, día del petrolero, hay que trabajar igual, bueno, ese día saldrá 200, 300, 400% más trabajarlo, pero ese día hay que tener producción igual. No puedo no tener al trabajador ahí, tiene un costo extra porque se está trabajando un día especial. Esto también lo estoy planteando como que depende de las legislaciones de cada país. Ahora vamos a otro concepto, que es un concepto asociado a la mano de obra, pero que no tiene nada que ver con lo planteado hasta el presente. Se trata de que hablemos de qué es un tiempo muerto, llamado tiempo ocioso. Imagínense ustedes que entran los operarios a trabajar en algún sector de la planta, y a media mañana, por el problema que fuere, se corta la energía o no hay por algún problema, no hay fluidez con la materia prima, no hay energía, una máquina se rompe, lo que sea, algo pasó. Yo no le puedo decir al operario a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo, bueno, muchacho, se me van a la casa, fichen, hasta acá trabajaron. No. Con lo cual, el día que el operario empezó a trabajar, tendrá que sentarse, lo mandarán a hacer alguna otra cosa, lo que fuere, pero su jornada la va a terminar
aunque no sea en su trabajo específico, por un problema de la empresa. Bueno, si se corta la energía, no es un problema de la empresa, es de nuestro proveedor de energía habitual. Pero me refiero a que no es algo que le podamos achacar que por un problema del operario no está trabajando. Eso se va a tener que pagar igual. Y eso recibe el nombre de tiempo ocioso. Es fácil de calcular cuántas horas por las personas que estuvieron sin volcarse a la producción. Yo voy a tener fácil el cálculo de cuánto fue el costo del tiempo ocioso. La pregunta es ahora, ¿qué hago con este cálculo que yo hice? Porque lo sé calcular y lo puedo calcular. Lo que se debería hacer es lo que no se hace. Lo que se debería hacer es que el tiempo ocioso no me debería afectar el costo normal de la producción. Debería ser una pérdida de la empresa que yo tendría que ver en el cuadro de resultados, en una línea especial, como tiempo ocioso, no en el costo de producción. Como eso en general no se hace, el costo de producción se va a ver aumentado. El costo de producción no va a tener que ver con las menores unidades que yo produje porque tuve horas de tiempo ocioso. Voy a tener un sobrecosto por tiempo ocioso y esas unidades van a tener un costo unitario distinto. Es algo para tener en cuenta para determinados análisis que haya que realizar con los costos, si tienen tiempo ocioso o no. Lo mismo lo he planteado, recuerden, cuando hablamos de merma normal o merma no normal, que va al costo porque no se hace lo que se debería hacer, línea adicional al cuadro de resultado como pérdida. Muy bien, estimados alumnos, estamos concluyendo este módulo 4, Dios mediante, nos encontramos con el módulo 5. Gracias a ustedes por su tiempo brindado.